Hola, ¿qué tal amigos? Alabamos y glorificamos el nombre de nuestro Dios porque nos permite llegar al último tema de esta fascinante serie que en esta ocasión hemos titulado El racismo y los pensamientos en tan solamente 10 pasos. Así que con eso en mente, vamos a iniciar con el paso número 1, donde queremos ver cuál es uno de los pensamientos racistas más comunes en nuestra sociedad. Y la base bíblica está en Lamentaciones 4, versículos 7 y 8, que dicen así: Sus nobles fueron más puros que la nieve, más blancos que la leche. Más rubios eran sus cuerpos que el coral, su talle más hermoso que el zafiro. Oscuro más que la negrura es su aspecto, no los conocen por las calles, su piel está pegada a sus huesos, seca como un palo. Notemos que en el versículo 7 menciona que hay personas en la sociedad que son más blancos y que son más rubios en sus cuerpos. Y estas personas generalmente son consideradas como las más hermosas y las personas de la raza más pura. Por otro lado, el versículo 8 menciona que hay personas que en su aspecto y en su piel son oscuros más que la negrura, es decir, son personas de raza negra o afrodescendientes, y a estas personas, por lo general, no los conocen por las calles porque son discriminadas y son tratadas con indiferencia. ¿Será que me estoy explicando, sí o no? Porque en realidad, los pensamientos racistas más comunes en nuestra sociedad es que las personas de raza blanca son superiores a las personas de raza negra. ¿Estamos conectados, sí o no? Excelente. Así que sigamos ahora con el paso número 2, donde queremos ver generalmente cómo son los pensamientos de las personas que practican el pecado de la discriminación. Y la base bíblica está en Daniel 5, versículos 19 y 20, que dicen así: Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba, y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería, y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció, y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino, y despojado de su gloria. Notemos que el versículo 19 enseña: y por la grandeza que le dio, engrandecía a quien quería, y a quien quería humillaba. Es evidente que esta persona que se sentía y se creía grande y superior discriminaba a algunas personas, porque el texto dice que a quien quería engrandecía y a quien quería humillaba. Practicaba el pecado de la discriminación. Y el pensamiento que generalmente albergan en sus corazones las personas que practican este pecado aparece en el versículo 20. Dice allí que su corazón se ensoberbeció y su corazón se llenó de orgullo, porque en realidad el pensamiento de soberbia y el pensamiento orgulloso es muy común en el corazón de las personas que practican la discriminación. Con eso dicho, estamos listos para continuar con el paso número 3, donde queremos ver, por lo general,
¿qué es lo que piensan en sus corazones las personas con una muy alta preparación académica? Y la base bíblica está en Juan 7, 48 y 49, juntamente con Gálatas 2, versículo 6, que dicen así: ¿acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Quiero que notemos que el versículo 48 hace referencia a las personas que tenían una muy alta preparación académica y los identifica como los gobernantes y los fariseos. Luego el texto 49 agrega: esta gente que no sabe la ley, maldita es. Porque por lo general, las personas que tienen una muy alta preparación académica, en sus corazones piensan que los demás que no se han preparado y que no han estudiado son gente o son personas malditas. De hecho, el texto de Gálatas agrega que estos individuos, los gobernantes, los fariseos, los profesionales que tienen los grados y los posgrados académicos, consideran que son los únicos en el barrio, en la comunidad, en la sociedad, en la provincia y en el país que tienen reputación de ser algo o de ser alguien, porque todos los demás que no se prepararon académicamente simplemente no son nadie a nivel de la sociedad. ¿Será que me estoy explicando, sí o no? Excelente. Así que, con eso dicho, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 4, donde queremos ver por qué es que cuesta tanto que los integrantes de una misma familia puedan llevar la fiesta en paz. Y la base bíblica está en Génesis 29, versículo 34 y Génesis 30, versículo 1, que dicen así: y concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo: ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz 3 hijos. Por tanto, llamó su nombre Leví. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob: dame hijos o si no, me muero. Notemos que en el versículo 34 dice: concibió otra vez y dijo: ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz 3 hijos. Luego el versículo 1 enseña: viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana, y decía a Jacob: dame hijos o si no, me muero. Es evidente que la razón por la cual cuesta tanto que los integrantes de una misma familia puedan llevar la fiesta en paz es por la diferencia que hay entre los integrantes con respecto a los hijos. Porque cuando una hermana tiene hijos y la otra no, eso despierta la envidia y provoca problemas de discriminación. Cuando una hermana tiene a sus hijos en escuelas privadas y la otra no, eso despierta la envidia y causa problemas de discriminación. Cuando una hermana tiene a sus hijos en cuadros de honores por sus excelentes calificaciones y la otra no, despierta la envidia y provoca
problemas de discriminación. ¿Estamos claros con esto, sí o no? Excelente. Así que le invito a avanzar conmigo con el paso número 5, donde queremos ver normalmente qué es lo que tienen en común los ciudadanos de provincias, estados o países vecinos. Y la base bíblica está en Ruth 1, versículo 22 y Jeremías 48, versículo 29, que dicen así: Así volvió Noemí y Ruth la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Hemos oído la soberbia de Moab, que es muy soberbio, arrogante, orgulloso, altivo y altanero de corazón. Quiero que notemos lo que dice el primer texto bíblico. Y llegaron a Belén al comienzo de la siega, refiriéndose a Noemí y a Ruth, que es su nuera. Sin embargo, si leemos la primera parte del texto, dice lo siguiente: Así volvió Noemí y Ruth la moabita, porque lo que tienen en común las personas de las provincias, de los estados y de los países vecinos es que se sienten muy superior a todos los demás. Y esa es la razón por la cual los judíos que vivían en Belén mencionan claramente que la nuera de Noemí es Ruth la moabita, para destacar que ella es de otra nación que es muy inferior a la nación de los judíos. Por otro lado, en el segundo texto encontramos que los de Moab también eran soberbios, arrogantes, orgullosos, altivos y altaneros de corazón. Es decir, que aún los moabitas se sentían superiores a los de cualquier nación vecina. Por lo tanto, es un problema que ocurre en todos los países, en todas las comunidades y en todos los barrios. ¿Estamos conectados, sí o no? Muy bien. Con eso dicho, permítame avanzar ahora con el paso número 6, donde queremos ver cuál es una de las causas que lleva a la mayoría de la población mundial a ser discriminada por las minorías. Y la base bíblica está en Daniel 4, versículos 29 y 30, que dicen así: Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Notemos que el texto 29 dice, paseando en el palacio real. Luego el texto 30 agrega, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? En otras palabras, una de las causas que lleva a la mayoría de la población mundial a ser discriminada por la minoría que son los ricos es por el poder económico que estos poseen. Se sienten tan poderosos y tan majestuosos que discriminan a todos los que no tienen el mismo poder económico. Con eso dicho, estamos listos para avanzar con el paso número 7, donde queremos ver de qué otra forma solemos pecar contra los demás con nuestras conductas racistas y discriminatorias. Y la base bíblica está en Josué 6, versículo 17, que dice así: Y será la ciudad anatema a Jehová,
con todas las cosas que están en ella, solamente Rahab la ramera vivirá, con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Quiero invitarles a que miremos juntos la parte del texto que dice lo siguiente: solamente Rahab la ramera vivirá, porque en realidad otra forma de pecar en contra de las demás personas con conductas racistas y discriminatorias es utilizando adjetivos calificativos denigrantes y humillantes, porque el texto dice que ellos se aseguraron de dejar claro que Rahab era una ramera. Es igual como cuando decimos Judas el ladrón, o Salomón el mujeriego, o Caín el sicario, porque es muy normal que nosotros discriminemos a otras personas adjudicándoles adjetivos denigrantes que son humillantes para esa persona. ¿Estamos conectados, sí o no? Muy bien. Sigamos ahora con el paso número 8, donde queremos ver quiénes se atrevieron a tentar a Cristo para que practicara el pecado del racismo cuando estuvo aquí en forma humana. Y la base bíblica está en Lucas 9, versículos 49 y 50, que dicen así: Entonces respondiendo Juan dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos, porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo: No se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Notemos que en el primer versículo, Juan le dice a Jesús lo siguiente: Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos, porque no sigue con nosotros. En otras palabras, Juan le está diciendo a Cristo que ellos están discriminando a otras personas simplemente porque no son del grupo selecto de los discípulos. Sin embargo, Cristo dice en el texto 50, no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. En otras palabras, los discípulos, los que estaban con Cristo, se atrevieron a tentarlo a practicar la discriminación. Sin embargo, Cristo fue claro que el que no es contra nosotros, el que no predica un mensaje contrario al nuestro, entonces por nosotros es, y no hay razón para discriminarlo. ¿Estamos conectados, sí o no? Perfecto. Así que, teniendo eso claro, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 9, donde queremos ver cómo podríamos identificar a una persona que es creyente, pero que todavía mantiene comportamientos racistas. Y la base bíblica está en Juan 4, versículos 7 y 9, que dicen así: Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: Dame de beber. La mujer samaritana le dijo: ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Quiero que notemos lo que dice el versículo 7. Vino una mujer de Samaria, y Jesús le dijo: Dame de beber. Luego el texto 9 agrega: ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? La razón por la cual esta petición de Cristo sorprendió a la samaritana es porque la gran mayoría de judíos
que profesaban ser creyentes, que profesaban ser el verdadero pueblo de Dios, no trataban a los samaritanos. Sin embargo, Cristo nos enseña que si en realidad somos creyentes y si somos cristianos genuinos, debemos de tratar a los samaritanos y a los extranjeros y a todas las personas por igual, porque de esa manera seremos identificados delante del cielo como verdaderos cristianos. No obstante, si una persona es creyente y todavía practica el racismo, todavía discrimina a los samaritanos o a los mundanos o a los negros o a los indigentes, esa persona, aunque es creyente, aunque sea religiosa, en realidad no es cristiana. ¿Me estoy explicando, sí o no? Esto es muy importante captarlo. Y con eso claro, estamos listos para finalizar con el paso número 10, donde queremos ver cuál es la forma correcta de pensar si en realidad nos estamos preparando para el reino de los cielos. Y la base bíblica está en Romanos 12, versículo 10 y Filipenses 2, versículo 3, que dicen así: Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Quiero invitarle a que nos enfoquemos en la parte del texto que dice así: Amaos los unos a los otros con amor fraternal. Porque la forma correcta de pensar de las personas que se están preparando para el reino de Dios es que deben de amar a todas las personas por igual. Además de eso, el texto enseña en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En otras palabras, los que se están preparando para el reino de Dios tienen que aprender a preferir a los demás antes que a ellos mismos. Inclusive, el texto de Filipenses agrega que tienen que aprender a estimar a los demás como a superiores a ellos mismos. En otras palabras, los que se están preparando para el reino de Dios tienen que aprender a considerar a las otras nacionalidades, a las otras razas, a las otras personas como superiores que a ellos mismos. Tienen que estimarlos, preferirlos y amarlos, porque esa es la forma correcta de pensar para aquellos que se están preparando para el reino de los cielos. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Gloria sea el nombre del Señor. Así que permítame animarle a repasar conmigo rápidamente los 10 pasos que hemos estudiado. Y lo primero que vimos fue que en nuestra sociedad se piensa que las personas son superiores o son inferiores a partir del color de su piel. Vimos también que el pensamiento más común que albergan en sus corazones las personas que practican el pecado de la discriminación son pensamientos orgullosos y pensamientos soberbios. Inclusive, estudiamos que muchas personas que tienen una alta preparación académica piensan que los iletrados y los menos preparados son personas malditas. Vimos por otro lado que aún en el círculo de la familia pueden darse problemas de discriminación motivados
por las diferencias que hay en los hijos. Otro punto importante que estudiamos fue que las personas de las provincias, de los estados y de los países vecinos sienten cada uno que son superiores a los demás y que la minoría de la población mundial tiende a discriminar a las mayorías por el orgullo que sienten a raíz de su poder económico. Vimos también que otra manera de practicar el pecado del racismo y la discriminación es utilizando adjetivos calificativos que son denigrantes y muy humillantes. Otro aspecto importante que estudiamos fue que aún los seguidores de Cristo, los discípulos, se atrevieron a tentarlo a practicar la discriminación y el racismo. Además de eso, estudiamos que cuando una persona dice ser creyente, pero continúa con prácticas racistas y discriminatorias, en realidad esa persona puede ser identificada como religiosa, pero jamás se le puede llamar cristiana. Y lo último que estudiamos fue que la manera correcta de pensar de las personas que se están preparando para el reino de los cielos es que con humildad ellos deben de amar a los demás, estimar a los demás y preferir siempre a los demás como superiores que a ellos mismos. ¿Estamos claros con esto, sí o no? Gloria sea el nombre del Señor. Así que, teniendo esos 10 pasos claros, quiero aprovechar para animarle en el nombre de Cristo Jesús a vencer el racismo y la discriminación en todas sus formas y presentaciones. Y mientras tanto, quiero recordarle que este servidor continuará trabajando en la creación de otros contenidos para regresar pronto y poder compartirlos contigo. Por lo tanto, que Jehová Dios les siga bendiciendo, que la paz de Cristo more en su corazón y manténgase conectado.